pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a recibirla. Tú, Padre Santo, nos has convocado en este lugar y tú eres poderoso, Señor, para que envíes tu Santo Espíritu a nuestro entendimiento y nos hagas entender, nos hagas comprender, traigas luz, traigas claridad, traigas revelación, porque estas cosas fueron escritas para nosotros, para nuestro provecho, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, que tomes control de todas las limitaciones que yo tengo, Señor, que tomes control, Padre Santo, aún de mis pensamientos y que cada uno de los que estemos aquí, Padre Santo, sea el que predica, sea el que escucha, Señor, cada uno de nosotros tengamos nuestros pensamientos sujetos a la obediencia de Cristo Jesús. Que seas tú hablando a nuestras vidas hoy. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, en este segmento del capítulo 11 estamos hablando acerca del pueblo de Israel como para que tengamos un enfoque correcto acerca de Israel, sobre todo en este tiempo tan tormentoso y tan confuso que estamos viviendo por todas estas guerras donde está Israel involucrado. Entonces, vamos a mirar un aspecto que tiene que ver con el tropiezo de Israel. Este mensaje se llama el tropiezo de Israel. El de la semana pasada era el remanente de Israel, pero tropezó Israel. Muchas veces nosotros, cuando contemplamos el mundo y contemplamos toda la locura que hay, todo el caos, todo el desorden, la maldad, el pecado, la iniquidad y todas las cosas que suceden, y al mismo tiempo nos dicen que Dios es soberano, que Él es el que controla todo, nosotros nos ponemos a pensar, no lo podemos entender. O sea, nosotros no podemos entender el dominio, el control, la soberanía de Dios sobre un mundo que está completamente loco, sobre un mundo que está colapsando. Mas, sin embargo, cuando nosotros comenzamos a entender que Dios tiene un plan y un propósito con todo, y específicamente tiene un plan glorioso con todas las cosas que son desastrosas, porque Dios es el único, yo conocía un dicho, que Él es el único que puede escribir derecho en renglones torcidos. La Biblia dice que Dios puede
convertir un fracaso, el fracaso de un pueblo, un terrible fracaso, en una victoria. Puede convertir una desgracia en una bendición. Puede escoger de lo vil y lo menospreciable y llevarlo a su trono y llevarlo a su presencia. Dios es un Dios que puede perfeccionar su infinito poder en cada una de nuestras debilidades y de nuestras flaquezas. Sin embargo, contemplamos a veces nuestros fracasos, nos deprimimos, porque el fracaso deprime. No hay cosa más horrible que sentir que has fracasado, que has perdido, que lo has hecho todo mal, que no ha servido de nada tu esfuerzo. Ese sentimiento de fracaso es un sentimiento de lo más terrible que hay y a menudo nosotros lo podemos experimentar. Y cuando la Biblia habla del fracaso de Israel, que tiene que ver con el hecho de que él le dio la espalda a su Mesías, ese fue su fracaso, Israel le dio la espalda a su Mesías. Y la pregunta del apóstol Pablo es, ¿este es un fracaso para su caída? Este es un fracaso para su caída. Entonces creo que el mensaje de hoy nos va a edificar grandemente, porque yo no sé cuántos aquí han experimentado grandes fracasos en sus vidas. Cuántos aquí han experimentado como que, pero he pasado años, digamos que haciendo algo que no valía la pena, o he estado equivocada por muchos años. Entonces es la historia de un pueblo que fracasó y de cómo Dios utiliza esos fracasos para su gloria, para su salvación, para la manifestación de su poder y de su gracia. El fracaso de Israel o el tropiezo de Israel no cogió a Dios desprevenido, porque Dios todo lo sabe. Recuerden lo que decíamos la semana pasada, a los que antes conoció. A estos predestinó, a los que antes conoció, a los que conocía en toda la dimensión de sus fallas, de sus errores, de sus flaquezas, de sus traiciones, de sus incoherencias. A esos Dios escogió. Entonces, este tropiezo de Israel, dice, no fue para que cayera. Y no cogió a Dios desprevenido, porque si nosotros retrocedemos del capítulo 11 a unos versículos atrás, el apóstol Pablo está citando al profeta Isaías, quien anunció este fracaso, el profeta Isaías. Muchísimos años, muchísimos siglos antes, ya Isaías había profetizado acerca del fracaso de Isaías, fracaso que se cumplió cuando vino Cristo y ellos simplemente lo desecharon. Y si nosotros pasamos al capítulo 10 y leemos los dos últimos versículos, por ejemplo, en el versículo 20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, refiriéndose a los gentiles, a los no judíos, a nosotros la iglesia. Y cuando habla de Israel, mire lo que dice Dios acerca de Israel. Dice, pero acerca de Israel, dice Dios, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esa es la expresión de un corazón, del corazón de Dios, que quiso todo el tiempo salvar a su pueblo, que tenía un plan glorioso o que tiene un plan glorioso, pero que no se pudo llevar a cabo en su momento. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús hace su entrada triunfal, ya unos pocos días para morir, que la Biblia dice que él al ver la ciudad de Jerusalén llora y dice llorando, si tan solo tú supieses lo que es para tu paz. Es decir, si tan solo tú pudieses tener la capacidad de discernir que yo soy tu paz, que yo soy tu prosperidad, que yo soy tu gloria, que yo soy tu riqueza, que yo soy tu libertad, pero tus ojos están ciegos y no lo pueden ver. Y en otro evangelio, eso lo dice el evangelio de Lucas, pero Mateo recoge otras palabras donde él dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas,
pero tú no quisiste. Y luego añade, ahora esta casa va a quedar desierta y no me verán más hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y con esas palabras Jesús cierra, por así decirlo, un segmento de la historia de su amor y de su relación con Israel. En ese momento hay un divorcio, hay una ruptura. Ya el Señor Jesús lo conocía y con lágrimas y con llanto Él se despide de su pueblo y de Israel. Pero la pregunta nuevamente es, ¿por qué o para qué tropezó Israel? Y lo primero que nos dicen, y lo vamos a dejar a un lado, pero como para quitarnos cualquier concepto erróneo que tengamos acerca de Israel, es que el apóstol Pablo dice que ellos no han tropezado para su caída. Es decir, que no han tropezado para su perdición, que la caída y el tropiezo de Israel no implican su condenación, que la historia de salvación de Dios para con Israel no ha terminado, no ha fallado, no ha fracasado. El apóstol Pablo dice, han tropezado para que cayesen, y contesta, en ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar aquí? Lo que tenemos que mirar es remontarnos más arriba, por encima de nuestros fracasos, por encima del fracaso de la humanidad, por encima de todo el caos que estamos viendo, y remontarnos a la mente de Dios que inspiró el apóstol Pablo para revelarnos en esta hora por qué motivo permitió Dios que Israel fracasara. ¿Por qué motivo? Y los motivos son tremendos, son gloriosos. Básicamente, Israel tropieza para que nosotros alcancemos la salvación. Número uno, no es para su caída, no es para su ruina, no es para su perdición, pero es para nuestra salvación. Yo quiero que vengan un momentico conmigo a el libro de Hechos. Al final, cuando el apóstol Pablo está preso, que le dieron casa por cárcel, que le permitieron vivir en una casa alquilada y estaba custodiado por un soldado romano, él ahí en esa casa tenía libertad de hacer reuniones, de hablar, y él convocó a los principales judíos. Tengan en cuenta que el apóstol Pablo era uno de los principales judíos y miembro del Sanedrín. Y él tenía muchísimas relaciones con las autoridades judías, con los miembros más importantes del Sanedrín. Quiero que vengas conmigo al último capítulo del libro de Hechos, en el Hechos 28, y miremos este pasaje donde también el apóstol Pablo se despide de Israel. Se despide de Israel y dice, ahora llevo la salvación a los gentiles. Dice Hechos 28, 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel, o sea, por el Mesías de Israel, estoy sujeto con esta cadena. Miren las palabras del apóstol Pablo y miren lo que contestan los judíos. Entonces ellos dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o haya hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse,
les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean, y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Versículo 28 dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Esa fue la despedida del apóstol Pablo. Se despidió Jesús, se despidió Pablo y finalmente el mismo que se despide de él nos dice que esa ruptura fue para nuestra salvación. Fue para nuestra salvación. El versículo 12 de Romanos 11 dice: si su transgresión es la riqueza del mundo. Nada más paremos en la palabra riqueza. Lo más probable es que el apóstol Pablo esté hablando de una riqueza espiritual. Eso es lo más probable, que él esté hablando de una riqueza espiritual y específicamente de la salvación. Hermanos, pero pensemos en toda la riqueza que trajo el pueblo judío para todas las naciones, aún sin que se conviertan a Cristo. Todo lo que hay en la ley mosaica, todo lo que hay en el Antiguo Testamento ha traído riqueza moral, ética, inclusive científica. El pueblo judío ha sido un pueblo que con el legado que Dios le dio a él ha enriquecido a todas las naciones de una manera increíble. Pero no es solamente esa riqueza, no es solamente esa riqueza de la que está hablando el apóstol Pablo. Dice: su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Y cuál es la riqueza de los gentiles? Sino poder tener acceso a todas las promesas que se hicieron a Israel. Todas las promesas se hicieron a Israel. Miren, cuando nosotros hablamos del nuevo pacto, que está en el capítulo 31 de Jeremías, allí Jeremías no dice que ese nuevo pacto sea para nosotros. Está hablando de que ese nuevo pacto, donde Dios le daría a su pueblo un corazón de carne y escribiría en ese corazón sus mandamientos y pondría su temor en él para que hiciera su voluntad. Todo ese pacto, que es un pacto incondicional, donde Dios se compromete a hacer todo, aún lo que nosotros no podemos hacer. Todo lo que son los pactos, todo lo que son las promesas, todo lo que son los dones, todo pertenece a Israel. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Israel y nos ha sido dado porque Él falló, no porque fuese para nosotros. No sé si lo puedes digerir. Lo puedes digerir. O sea, nada de esa riqueza era para nosotros. Nada de esa riqueza era para nosotros. Es como que prepararon algo, una tremenda silla, un tremendo banquete, una tremenda bendición, pero la persona para la cual lo prepararon no vino, no llegó. Y tú llegaste ahí de tal cual. Sí, y disfrutas de todo eso. ¿Gracias a qué? Al fracaso de Israel. No era para nosotros, pero gracias a su rebelión, gracias a su transgresión, nosotros tomamos esa riqueza. Y dice también el versículo 15, porque si su exclusión, o sea, la exclusión de Israel, es la reconciliación del mundo, el mundo era enemigo de Dios. Y quizás algunos de los que están aquí, que no tienen a Cristo, todavía son enemigos de Dios. Dice, su transgresión es, su exclusión es la reconciliación del mundo. La reconciliación del mundo. Por supuesto que está hablando de la reconciliación del mundo con Dios. Nosotros no éramos pueblo, nosotros éramos enemigos de Dios.
enemigos de Dios. Toda nuestra mente, nuestra forma de vida y nuestra forma de pensamiento era una forma de pensamiento pagana y contraria a todo el pensamiento de Dios. Pero gracias al fracaso de Israel, Dios envió a su Hijo Jesucristo, o mejor dicho, nosotros que recibimos al Señor Jesucristo, recibimos esa reconciliación con Dios. Esa reconciliación que implica el perdón de pecados, que implica la justificación, que implica el poder entrar en su presencia, que implica el poder conocerlo, que implica el poder alabarlo, que implica el poder ser llamados hijos de Dios. Todo eso tiene que ver con la riqueza que recibimos de Israel solamente por su fracaso, solamente por su transgresión. Pero aquí hay una pregunta que es la más importante que hace el apóstol Pablo, y él dice: si la transgresión de Israel trajo esto, o sea, la riqueza del mundo, nuestra salvación y nuestra reconciliación con Dios. O sea, si el momento más oscuro de Israel, si el error más grande de Israel nos trajo salvación, nos trajo riqueza, nos trajo perdón de pecados, dice, ¿qué nos puede traer? ¿Qué nos puede traer la restauración de Israel? Y si nosotros, y si nosotros hacemos una comparación entre los dos puntos que él está tomando, escuche los dos puntos, él está tomando el punto más oscuro de Israel, que es su fracaso, su transgresión. Y ahora nos está llevando a pensar en su restauración. O sea, nos está diciendo como que, mira, todo este segmento, y dime, si cuando Israel estaba en el piso, tú fuiste salvo, ahora cuando Israel sea restaurado, será una mayor gloria. Y entonces nosotros comenzamos a pensar en la magnitud de esa gloria. Algunas veces o en algún momento, algunos intérpretes y yo misma quizás, pensábamos en términos de que la restauración de Israel iba a traer quizás un avivamiento o quizás un despertar espiritual a la iglesia. Quizás es que se iba a producir algo importante dentro de la salvación de quizás de los gentiles que todavía no son salvos. Pero escucha bien que eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. Está diciendo que la restauración de Israel va a producir algo más grande que la reconciliación de los gentiles con Dios. Algo más grande que la salvación que ahora tenemos. ¿Qué puede ser más grande que nuestra salvación? Lo dice el apóstol Pablo allí de una manera clara. Dice, versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Vida de entre los muertos. Y obviamente, hermanos, no se refiere a que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque ese estado ya no le pertenece a alguien que ya está reconciliado. ¿Están conmigo? Entonces no se está refiriendo ni a la muerte espiritual, ni se está refiriendo al nuevo nacimiento. Cuando el apóstol Pablo dice que la restauración de Israel va a traer algo más grande para los gentiles, está hablando de la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hermano, esto es grande y esto es glorioso. Esto tú tienes que estirarte y comértelo, porque aquí es donde nosotros no podemos negociar las dispensaciones. ¿Por qué no las podemos negociar? Porque el apóstol Pablo no está colocando a Israel en el mismo lado de los gentiles.
como si nosotros fuéramos caminando juntos. Él está diciendo, la caída de ellos produjo el despertar de ustedes. Pero la restauración de ellos los va a llevar a ustedes a la resurrección, a la gloria, a la vida eterna. O sea, nosotros ahora somos sumamente afortunados por un sinnúmero de bendiciones que recibimos de Israel. Pero todavía nos enfermamos, nos deprimimos, nos asustamos, nos amargamos, nos aburrimos. Así que no se trata de nacer de nuevo porque ya Dios lo hizo. Se trata de la resurrección. Entonces, quiero que pienses esto que es grande, esto que es tremendo. Israel es restaurado y la iglesia resucita de entre los muertos. Y el que esté vivo, ya sabemos lo que le pasa al que esté vivo. Este cuerpo corruptible, en un abrir y cerrar de ojos, se vestirá de incorrupción. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Y todo eso lo obtendremos ¿cuándo? Hermano, esto es súper claro, pero no basta con la claridad que ya tenemos. Ahora el apóstol Pablo coloca unos ejemplos que son ejemplos puramente judíos. Aquí él habla como judío. Y la primera frase que dice, que es la que, si tú no conoces las fiestas judías, quedas en blanco. Pero la primera frase que él dice es, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Mire que él está hablando de vida de entre los muertos. Y está hablando de la resurrección de toda la iglesia gentil que ahora está muerta. Y está hablando de la transformación en gloria de toda la iglesia gentil que todavía pecamos y todavía nos enfermamos. Y ahora pone un ejemplo que tiene que ver con una fiesta judía, la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias que se celebraba en la primavera consistía en que todos los que tenían sembrados, todos los que tenían campos de trigo, que eso era normal, todo el mundo tenía su sembradío, era una sociedad agrícola, y todo el que tuviera sembrados de trigo, de cualquier cereal, de lo que sea, cuando llegaba la fiesta de las primicias, tenían que ir a la cosecha, tenían que ir o sea, era la fiesta de la cosecha, tenían que ir y recoger la primera gavilla de la primera cosecha. Pero ojo, de ese grano de trigo que recogían, que era el primero, ellos buscaban el mejor trigo. O sea, en su campo ellos buscaban el mejor trigo que acababa de brotar, que ya estaba listo, y recogían el mejor trigo, lo recogían. Luego, ¿qué tenían que hacer? Tenían que llevarlo a su casa y con un aceite y con unas medidas que le daban, ellos tenían que amasar, hacer una masa de esa primera gavilla, de esas primeras espigas, esos granos de trigo o de cebada o lo que fuera, tenían que hacer una masa. Escuche bien, una masa con esa primicia, la primera gavilla o el primer canasto de la cosecha. Hacían una masa, lo amasaban todo. Y luego de esa masa grande, hacían un pan. Sacaban de la masa y hacían un pan, una torta, además, porque los panes de ellos, así como los árabes, panes así, no redonditos como los de nosotros, sino aplastaditos como una torta, hacían una torta de la masa de las primicias. Y luego traían esa torta y se la presentaban al sacerdote. El sacerdote tomaba ese pan o esa torta y lo mecía delante de Dios. O sea, él era como el representante de Dios y él mecía ese pan. Y ese mecer ese pan significaba para ellos que ese pan era acepto a Dios. O sea, que era un pan puro, limpio, que había satisfecho todas
los requisitos de Dios. Y el sacerdote movía el pan en señal de que era un pan aceptado por Dios. Y el israelita que ofrecía el pan hacía una oración en la que él pedía que el resto de toda la cosecha fuera igualita a ese pan. Pero recuerden que ese pan era la primicia. Y de ese pan quedaba también una masa. Recuerden que en la casa quedó una masa. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, si la primicia es santa, el resto de la masa que quedó también es santa. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 para que nosotros miremos claramente que todo eso tiene que ver con la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, todo el capítulo 15 de 1 Corintios, todo habla de la resurrección. Es un capítulo supremamente importante. Vamos a leer desde el versículo 20 y dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y quiero mostrarte otro texto ahí mismo, en el mismo capítulo. Pasemos al 21. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Quién debe resucitar primero? Cristo, las primicias. Cristo ya resucitó. Luego los que son de Cristo en su venida. No sé si está clara la alusión que hace el apóstol Pablo. El pan que saca el israelita de su masa, que es la primicia, ese pan que lleva el sacerdote es Cristo. Pero la masa restante también es santa y debe tener las mismas características del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que es necesario que nosotros crezcamos a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Que es necesario que seamos transformados. Y esa transformación no implica solamente nuestro cuerpo corruptible, sino todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Y dice, si Él resucitó en santidad y gloria, también nosotros lo haremos. Pero lo que nos marca el momento glorioso de nuestra resurrección es cuando Israel sea restaurado. Por eso es que no hay cabida para nosotros mirar feo a Israel. No hay cabida. No hay cabida ni siquiera para dudar de la importancia de Israel en la historia. Dios permitió el fracaso de Israel para provocar a Israel a celos. Esa es la segunda. La primera razón es para salvarnos a nosotros, pero también para provocarlos a celos. Y una de las cosas que yo le preguntaba al Señor, pero ellos no sienten celos, a ellos no les importa. A ellos no les importa que adoremos a Jesús, a ellos no les importa que tengamos todas las promesas, a ellos no les importa eso. El apóstol Pablo también decía, yo soy un apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, es decir, le predico a los gentiles, a ver si de repente los judíos también les da celo. O sea, el apóstol Pablo hacía lo mismo con el mismo propósito que lo hacía Dios. Y cuando yo pensaba en que no les importa que su Mesías sea nuestro. No les importa que su Mesías sea nuestro rey. No les importa que su Mesías sea nuestra gloria. Están indiferentes, esperando váyase a saber quién es. Pero cuando pensaba en estas cosas, recordé unos pasajes que hay en la Escritura, sobre todo en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, donde dice que todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y toda la tierra. ¿Quiénes son los que traspasaron a Jesús? Ellos.
los judíos. Y dice, todo ojo le verá y los que le traspasaron, y toda la tierra hará lamentación por él. Y toda la tierra hará lamentación por él. Y quiero que vengas conmigo al profeta Zacarías para que veas cómo lo dice Zacarías. Porque si Dios lo hizo para darle celos y no le ha dado celos, yo decía, pero ¿cuándo es que Israel va a sentir celos? Zacarías 12:9. Dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Y cuando yo pensaba en todo este dolor, un dolor que los va a salvar, recordaba algo, y hay un pequeño detalle. Ellos no solamente van a ver a Cristo, al que traspasaron, y en ese momento van a entender que fue el que ellos crucificaron y el que por siglos han rechazado, pero recuerden que Cristo viene con su esposa, que es la iglesia. Todos los gentiles, dice los ejércitos, vestidos de lino finísimo, los santos de todas las naciones, todos los redimidos de todas las naciones, lo siguen. Imaginen ese dolor de saber que ese era el esposo, que ese era el de ellos, que ese era el prometido, que toda su existencia no tenía otro propósito que esperarlo a él, pero él ya viene con otra. Él ya viene con otra, que es la iglesia. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Continuemos con Romanos. La segunda ilustración que usa el apóstol Pablo dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y ya sabemos lo que eso significa. Ahora dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. La raíz es Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se presenta también en Apocalipsis, dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Él es la raíz. Él es la raíz. La raíz se refiere al Señor Jesucristo. Y ahora Él va a hacer una comparación entre su reino, su pueblo, el reino del Señor Jesucristo y un olivo llamado el buen olivo. Esa es la comparación que hay aquí, es como una metáfora que hay, donde el olivo es el reino de Dios y la raíz de ese olivo es el Señor Jesucristo, y las ramas de ese olivo, algunas son arrancadas y otras son injertadas. Entonces miren qué tremenda metáfora hay aquí. Y dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, los olivos silvestres son los reinos del mundo. Son los otros reinos del mundo. Y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme,
porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Miren esta explicación, o miren esta situación que se presenta con Israel. Israel cae precisamente por su soberbia, precisamente por su orgullo. Es precisamente el orgullo de Israel lo que lo lleva a su ruina. Que dejaron de entender que por gracia eran pueblo de Dios y llegaron a jactarse de que ellos eran el pueblo de Dios. Llegaron a creer que en ellos había algún mérito que guió a Dios a su elección. Y dejaron de comprender aquel principio que está claro en la Biblia, que dice que de lo vil y menospreciado es lo que Él escoge para que nadie se jacte en su presencia, porque Él no negocia su gloria con nadie. Es un principio espiritual. Con ese principio actúa Dios. Con ese principio Él salvaguarda su gloria y la santidad de sus criaturas. Porque si tú tienes conciencia de que eres una criatura y que eres indigna de todos los tratos y bendiciones que tiene el Creador para contigo, tú puedes permanecer en santidad. Pero si tú llegas a creer por todas las bendiciones, dones, llamamiento y todos los honores que Él te hace, que hay algún mérito tuyo, que hay algo bueno en ti, ya la gloria no es 100% de Dios. Y Dios te tiene que abandonar. Porque Él no le regala un poquito de su gloria a nadie. De lo vil y lo menospreciado. Y hay un texto por allá en Deuteronomio donde Dios le dice a Israel, ¿sabes qué? No te vayas a creer que es que tú eras un tremendo pueblo y que por eso te escogí. No. Tú eras de lo peor de la tierra. De lo vil y menospreciable, para que nadie se jacte en su presencia. Pero Israel comenzó a jactarse. Israel comenzó a envanecerse. Comenzó a mirar a las naciones con desprecio y cayó. Porque su llamado era un llamado a la fe, a la confianza, a creer en el Señor, y tropezaron con su orgullo. Es como si el apóstol Pablo nos estuviera diciendo a nosotros ahora que lo contrario de la fe es el orgullo. Es como si el apóstol Pablo nos estuviese diciendo, mire, el problema no es tanto el pecado. El problema más grave es el orgullo espiritual, la jactancia. La jactancia, la santurronería, hipócrita y falsa. Que a mí me asombra que los maestros de la gracia siempre condenan a los demás. Y es que el simple acto de condenar implica que yo soy superior. Cuando yo levanto mi dedo y digo que tú estás mal, estoy diciendo que yo estoy mejor que tú. Cuando yo levanto mi dedo para condenar o para juzgar, es porque ya me he envanecido. Mire, te pongo un ejemplo. No sé si ustedes recuerdan un arcángel por allá en, creo que es Judas, que habla del arcángel Miguel, que peleaba con Satanás. Y dice que ni siquiera el arcángel Miguel, mira, el arcángel Miguel es un ser santo, es una cosa santa y pura, una cosa que ya está glorificada ahí, o sea, él no peca ni de pensamiento. El arcángel Miguel no se le pasa ni un mal pensamiento por la cabeza. Es un ángel, un arcángel, un ser de luz que puede habitar en la presencia de Dios sin haber sido comprado con sangre. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Eso es una cosa santísima. Y tenía al diablo ahí enfrente. Y no le dijo, mire, pedazo de diablo, usted no dijo nada de eso. Dijo, que el Señor te reprenda. Es la esencia de la humildad, que es la esencia también de la santidad.
Y yo escucho a veces a tantos creyentes diciendo, es que ellos ya no son nada, es que ellos no sé qué, es que por eso es que no sé cuándo. Te voy a decir algo, sí es cierto que formaron un fandango, sí es cierto que formaron un festín, sí es cierto que tenían un muñeco allá, sí es cierto que han profanado la fiesta, sí es cierto que han profanado a Israel. Pero yo quiero decirte, lo que nos sostiene a nosotros no es nuestra justicia, sino que estamos cubiertos por un pacto y ellos no. Nosotros estamos cubiertos por un pacto en la sangre del Señor Jesucristo que cubre nuestras iniquidades, que cubre nuestros pecados. Y por eso es que no vienen a acribillarnos. Pero nosotros somos igual de idólatras a veces. Porque es que yo no tengo el muñeco montado allá. No, pero es que hay 1000 formas de idolatrías. Muchas veces escogemos el mundo a la iglesia. Muchas veces escogemos el dinero a Dios. Muchas veces escogemos a nuestra esposa o a nuestro esposo en lugar de Dios. Escogemos a nuestros hijos y escogemos cualquier otra cosa en lugar de Dios. Nosotros también pecamos con idolatría en nuestro corazón. Por eso es que Santiago escribe almas adúlteras. Ustedes no saben que el Espíritu que mora en ustedes desea que ustedes sean exclusivos de Dios. Lo que nos sostiene no es nuestro comportamiento. Lo que nos sostiene es que fuimos injertados contra naturaleza en el buen olivo, que es el reino de Dios y que es sustentado por una raíz que es el propio Jesucristo. Por estar en Cristo es que nosotros no somos destruidos. Por estar en Cristo. Es la justicia de Cristo la que nos sostiene. Es la justicia de Cristo el paracaídas. Es la justicia de Cristo nuestro estandarte, nuestra protección. Es por la justicia de Cristo es que podemos estar de pie delante de Dios. Y como ellos no tienen esa justicia, por eso es que tienen sus fronteras abiertas al enemigo. La única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos a Cristo. Y no lo estábamos buscando. No lo estábamos buscando. Cristo nos buscó, nos encontró, nos halló y dice contra naturaleza nos metió en su reino. Porque ya la semana pasada vimos que moralmente hablando, culturalmente hablando, no nos podemos comparar. No nos podemos comparar. Pero dice, fuimos injertados en el buen olivo y fuimos hechos participantes de la raíz y de la rica savia. Somos participantes de Cristo y eso implica ser participantes de su vida, de su espíritu y de su palabra. Ser herederos de sus promesas. La vida de Dios y la herencia de Dios. Todas esas cosas nos pertenecen, pero recuerden que lo recibimos contra naturaleza. Nosotros no teníamos el perfil, al contrario. Éramos contrarios a ese reino. Entonces, la amonestación es, no te jactes contra las ramas. O sea, aquí nos están hablando literalmente de nuestra actitud hacia Israel. Nuestra actitud hacia el pueblo judío. Y la conciencia que tenemos de que fuimos el olivo silvestre injertado a la fuerza. Injertado a la fuerza. O sea, eso es lo que debemos contemplar. Que ellos son el olivo verdadero. Y están sus ramas arrancadas por su desobediencia al evangelio. Pero nosotros somos un olivo que no era de allí. Y fue la obediencia al evangelio la que logró que fuéramos injertados allí. Luego los raros somos nosotros.
Los que debemos estar preocupados somos nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, y que estas dos cosas te mantengan asombrado. La severidad de Dios, porque a pesar de que esas eran las ramas naturales, a pesar de que ese era su verdadero pueblo, lo arrancó por su desobediencia. Y la bondad de Dios de que nosotros sin ser nada, fuésemos injertados allí. Y quiero decirte algo. Solamente hay un olivo o un buen olivo, un reino. Yo quiero que entiendas que no hay una cosa como que la iglesia es una cosa y Israel es otra cosa. No, no. Existe un olivo que es el reino de Dios. Y el Señor Jesucristo no hizo diferencia en eso. La diferencia está en los tiempos, en los momentos de trato con Dios, en los momentos de trato con Dios. Jesús, cuando veía toda la desobediencia de Israel, Él decía, les aseguro que van a venir muchos de oriente y de occidente. O sea, va a venir gente de los ismaelitas, de los que están en guerra ahora, de los palestinos, de los árabes, de los rusos, va a venir gente de los egipcios, va a venir gente de Latinoamérica, va a venir gente de todas partes, dijo, de oriente y de occidente, y se van a sentar con Abraham y con Isaac a la mesa, como familia, en una misma mesa, todos sentados. Sí, qué bendición, porque aún contra naturaleza, pero fuimos injertados en ese mismo olivo de donde fue cortado Israel. En el mismo olivo de donde Israel fue cortado, en ese mismo olivo nosotros fuimos injertados. Entonces, la palabra de Dios dice, mejor teme. Cuán preciosa es esta salvación, cuán inmerecida es esta salvación y cuánto la debes de cuidar. Dice Filipenses capítulo 2, vamos un momentico a Filipenses capítulo 2, el versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Y vamos a 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Mire, hermano, una cosa es la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación reposa en que Cristo ha hecho todo lo que nosotros necesitamos y que su plan no puede fracasar. Pero otra cosa es el alto precio de la salvación que tiene que ser cuidado con temor y con temblor. Porque aquel que no cuida su salvación con temor y con temblor es porque realmente no tiene conciencia de cuán costosa es. Y su fe es escasa. Su fe es escasa. ¿Y cómo cuidar una salvación con temor y temblor? ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Mire que lo que dice es, no te ensoberbezcas, teme, cuida tu corazón, cuida la soberbia de tu corazón, cuida el orgullo, cuida el creer que eres mejor persona que los demás. Cuando veas a un pecador, recuerda que tú eras igual a él, pero alcanzaste misericordia. Y sabes que el pecador lo que necesita entender de Dios, además de su pecado, es la misericordia. La misericordia. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que nos lleva cautivos a postrarnos a los pies de Cristo? El momento en que el Espíritu de Dios, a través de su palabra, nos muestra la grandeza y la magnitud de su pecado, pero lo hace simultáneamente haciéndonos sentir amados y perdonados. Cuando uno siente las dos cosas al mismo tiempo.
Porque una persona que te enrostra tu pecado te lleva solamente a la culpa, te lleva solamente a la desesperación, te lleva solamente a la frustración. Si tú puedes ver tu culpa y puedes ver tu pecado y puedes ver tu error sin esperanza alguna y sin sentir el amor y la misericordia de Dios, tú te suicidas. Porque no hay futuro, no hay nada para ti. Pero que tú puedas ver la magnitud de tu pecado y al mismo tiempo contemplar la grandeza del amor de Dios. Lo que Él pagó por ese pecado. Lo que Él estuvo dispuesto a dar. Eso se llama salvación. Sentirme amado sin merecer en absoluto ese amor. Es el amor gratuito de Dios, el amor de gracia, que cantábamos, que perdona multitud de errores, que tiene misericordia de nosotros. ¿Cómo no cuidar esa salvación con temor y temblor? ¿Y de qué nos podríamos jactar? ¿De qué nos podríamos jactar? Entonces él vuelve y dice, ten cuidado con las dos cosas. Asómbrate de su bondad, pero asómbrate también de tu severidad, de su severidad, porque Dios no hace acepción de personas. No podemos esperar un trato especial para nuestras vidas. Si ni siquiera Israel recibió ese trato especial. Si ni siquiera el pueblo de Israel recibió un trato especial, nosotros tampoco debemos esperar eso. Cuando Dios restaure a Israel, nosotros resucitaremos en gloria. Por eso quizás todas estas guerras y todo este asunto, cuando este pueblo se mueve, también nos debemos mover nosotros. Porque se está moviendo el reloj de Dios. Porque se está moviendo el escenario profético de Dios. ¿Tú crees que Dios no pensó 10 veces antes de permitir que los asesinos de Hamás entraran a su pueblo? Lo pensó bien. Los miró. Y solamente Dios sabe hasta dónde va esta guerra. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que tener temor y temblor y orar por Israel y también por su pronta restauración. No estar como que miren, ahí está, Dios los va a castigar. No. Nosotros necesitamos un Israel restaurado.